Muy bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando de este gigante del café, Starbucks. Vamos a hacer un análisis fundamental y vamos a terminar haciendo una valoración por distintas técnicas para ver si, primero, si es una empresa de calidad y segundo, si a los precios actuales representa una oportunidad de compra o no. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online o de Balance, o bien querés abrir una cuenta vinculada con nosotros, con nuestra asesoría, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com, y te contaremos de qué consta el servicio y cómo proceder a algunas generalidades de la empresa. Bueno, fue fundada en el año 1971. Esta fue la primera tienda que ven acá a la derecha. Bueno, vendían granos de café, o sea, no vendían café hecho, sino granos de café. En 1985 cambian ese concepto a el servicio de cafetería y en 1987 comienzan la expansión por fuera de la ciudad donde lo vio nacer, que es Seattle, y recién en 1992 la empresa empieza a cotizar en bolsa. Al día de hoy tiene más de 38.000 tiendas distribuidas en 88 países, o sea, es un conglomerado a nivel mundial. Si vemos la organización por segmento de ventas, podemos ver que el 74% de las ventas de la empresa provienen de Norteamérica, mientras que el 21% provienen de su segmento internacional. Si lo vemos por tipo de venta, bueno, el 74% de sus ventas provienen de lo que son bebidas, obviamente acá principalmente café, y un 22% lo que sería, bueno, comidas, bocadillos y demás. Y con respecto al tipo de operaciones, bueno, podríamos decir que el 50% de las tiendas son operadas por la compañía de manera directa y otro 48% son licencias, o sea, tienen un sistema de franquiciado. Si vemos la distribución geográfica con respecto a las tiendas físicas, bueno, podemos ver que el 43% de las tiendas de Starbucks se encuentran en Estados Unidos, mientras que el resto están en el exterior, internacional. China representa un porcentaje importante del número de tiendas con un 18%. ¿Sí? La empresa está creciendo a nivel internacional, no tanto en Estados Unidos, sino a nivel internacional, apuntando principalmente a China, que ya es el segundo país con mayor número de tiendas en el mundo, después de Estados Unidos. Si vemos el gráfico acá abajo a la derecha, vemos el crecimiento del número de tiendas en Estados Unidos, en celestito o azul claro, y el número de tiendas a nivel internacional en azul oscuro o negro, ¿no? Bueno, entonces vemos que el crecimiento se está dando o está apuntando Starbucks a nivel internacional. Ahora, un dato importante a ver es que mientras que el 43% de las tiendas se encuentran en Estados Unidos, de Estados Unidos provienen el 74% de las ventas, ¿sí? Entonces, se vende más, el ticket promedio es mayor en las tiendas ubicadas en Estados Unidos, ¿no? Eh, por ende, bueno, esto es un dato a tener en cuenta con respecto a su segmento internacional. Pero si tenemos en cuenta que la clase media, o sea, el crecimiento de la clase media se está dando principalmente en los países en vías de desarrollo o en países emergentes, que podríamos considerar principalmente a India y a la China, y que vemos que a futuro se piensa que en las próximas décadas sean principalmente esos dos países los que van a generar el mayor consumo de clase media, bueno, podemos creer que a futuro, por ejemplo, en China, el ticket promedio va a ir creciendo a medida que en China se produzca y crezca mayor el porcentaje de clase media en esos países, ¿sí? Entonces, por eso creo que la empresa está apuntando a este tipo de mercados. O sea, el crecimiento de Starbucks a futuro va a estar dado principalmente en los mercados emergentes, principalmente en China. O esa es, por lo menos, lo que me parece que es la idea de la empresa.
Y sumado a lo anterior, que hablamos de la importancia también de China y la India como grandes generadores de clase media futuro, y donde se dará, o se cree que se dará, el crecimiento más importante del consumo a nivel global en las próximas décadas, bueno, Starbucks, esta es la noticia del 9 de enero, apunta a operar o a tener 1.000 tiendas en la India para 2028. Y justamente una de las cosas que hace referencia a la, la dirigencia es que con una clase media en crecimiento estamos orgullosos de ayudar a cultivar la cultura de café en la evolución y al mismo tiempo honrar su rica herencia. Entonces, obviamente están viendo la misma película, ¿no? Que la clase media aumentará en estos países, tanto en China y en la India, y por eso mismo apuntan a esos mercados para generar crecimiento. Si vemos la cuota de mercado de la empresa a nivel de Estados Unidos, bueno, vemos que es líder indiscutido en respecto a la cuota de mercado, con casi un 60%. Sus competidores más cercanos son Dunkin', Dunkin' Coffee y bueno, lo que es la parte de café de McDonald's. Pero bueno, está muy lejos de bueno, la cuota de mercado que tiene Starbucks. Y otra cosa que evidencia en parte la ventaja competitiva que tiene la empresa es la diferencia de precios. O sea, Starbucks, digamos, sería considerado una línea premium dentro de lo que son las cafeterías, a diferencia de Dunkin' o el McCafé. Si ven acá, la diferencia de precio con respecto a los distintos tipos de café ronda prácticamente entre un 20 y un 30%. O sea, Starbucks vende sus cafés un 20, un 30% más caro que sus competidores. Y aún así tiene la mayor cuota de mercado. Esto evidencia una clara ventaja competitiva. Pasando a la evaluación del crecimiento de la empresa, bueno, podemos hablar de un crecimiento constante a lo largo de los últimos 10 años, de aproximadamente entre un 10 y un 12% anual y compuesto. Desde ya, esos valores descontando en el 2020, que tuvo una caída del 11% por, bueno, razones obvias, ¿no? Las tiendas estuvieron cerradas durante el proceso de pandemia. Pero podríamos hablar de un crecimiento pasado rondando entre un 10 y un 11 o 12%. El guidance que da la empresa para el 2024 va en consonancia con estos números. Se espera un crecimiento en ventas entre un 10 y un 12%, mientras que esperan también la expansión progresiva del margen operativo. Y con respecto al crecimiento de las tiendas, se espera que el mayor crecimiento se esté dando en China con un 13% de nuevas tiendas, mientras que de manera global un crecimiento en el número de tiendas de un 7%. Y en Estados Unidos de un 4%. Lo mismo que veíamos previamente, el crecimiento está orientado o va orientado hacia mercados que todavía tienen potencial de crecimiento, como por ejemplo China, ¿no? Grandes generadores de clase media. Y si vemos lo que piensan los analistas para los próximos 5 años, está en consonancia con lo hablado previamente, ¿no? Un crecimiento que puede rondar entre un 10 y un 12% anual y compuesto hasta el 2028. Si pasamos al análisis de los márgenes, bueno, podemos ver que el margen neto y el margen de flujo de caja libre ronda aproximadamente entre un 10 y un 12% en los últimos 10 años. Vemos que los márgenes se vieron comprimidos en el 2022. Obviamente esto se dio por la presión inflacionaria, ¿no? Hay inflación y eso genera compresión de los márgenes, pero se está recuperando. Incluso el guidance de la empresa, como les dije previamente, esperan una expansión progresiva del margen operativo. Y eso, bueno, si lo vamos a ver, los márgenes que están viniendo, a ver si están mejorando o no, esto es por cuartos, ¿sí? Estos son trimestrales. Podemos ver que el margen operativo, trimestre a trimestre, va mejorando, ¿sí? Así que es verídico lo que está diciendo la empresa, ¿no? Fíjense que el flujo
el margen de flujo de caja libre en el último trimestre fue del 13%, ¿sí? Mucho más elevado del que venía teniendo previamente. Así que bueno, el guidance probablemente esté en lo correcto. Y si vemos lo que esperan los analistas para a partir del año que viene hasta el 2028, lo mismo, vemos una expansión progresiva de los márgenes. Fíjense que del margen neto se espera que pase desde el actual 11% a un 13% para el 2028, y de flujo de caja libre lo mismo, del actual 10% de margen de flujo de caja libre a un 12,5% para el 2028. O sea, se espera que los márgenes se expandan, ¿sí? Lo cual es altamente probable, ¿no? También hay que tener en cuenta que en esos mercados donde está creciendo, los márgenes de ganancia son superiores a los que generan los mercados desarrollados. Así que es esperable y es lógico que los márgenes, si el crecimiento se sigue generando en los mercados emergentes, principalmente China y la India, los márgenes además también se expandan. ¿Qué ventajas competitivas entonces vemos en Starbucks? Bueno, primero, ventajas competitivas por intangibles, por la marca, ¿no? La marca Starbucks permite la fijación de precios sin perder volumen de venta. O sea, que la empresa puede aumentar sus precios sin perder volumen de venta. Esto se ve claramente en el aumento de ticket promedio que ha tenido en los últimos 5 años, que ha sido del 8% anual. Y esto también lo vemos reflejado en la diferencia de precio entre los productos de Starbucks y su competencia, que son entre un 20 y un 30% mayores, ¿sí? Esto es debido a esa ventaja competitiva, a la ventaja competitiva por intangible, por marca. Además, bueno, también se evidencia en los menores costos de marketing que necesita la empresa con respecto a su competencia. Starbucks destina el 1,1% de sus ventas a marketing, mientras que McDonald's y Dunkin's Café destinan entre un 4 y un 5%. Entonces, ¿qué denota esto? Que por su peso y prestigio de marca, la empresa no requiere altos gastos de marketing para generar volúmenes de venta. La otra ventaja competitiva es de escala. Es la mayor cafetería, cadena de cafeterías a nivel global. ¿Esto qué genera? Que por su tamaño pueda acceder a mejores precios a la hora de hacerse tanto de materias primas, o sea, para hacerse del café, como también de todos los insumos, maquinaria y demás, ¿no? Esa es la ventaja de costes que le genera su escala. Por último, una cosa interesante que se da con esta empresa es que debido a que los retornos sobre la inversión son más altos que la competencia, los franquiciados, o sea, quienes adquieren una franquicia de Starbucks, amortizan en promedio la inversión en 3 años, en comparación de los 5 a 6 años que requiere un franquiciado de una marca de la competencia. Esto hace que haya una alta demanda por las franquicias de Starbucks, entonces la empresa se puede dar el gusto de seleccionar a aquellos franquiciados de mejor reputación y mejor capitalizados. Eso repercute en el posicionamiento premium y prestigio de la marca. Así que bueno, estas son las que consideramos más relevantes dentro de las ventajas competitivas. Obviamente esto se ve reflejado en los números por los ROICs, ¿sí? Fíjense que los ROICs, o sea, el retorno sobre capital invertido, qué tan rentable es la empresa a partir del capital invertido, entendiéndose como tanto la deuda que toma como el capital propio. Y fíjense que los ROICs son elevadísimos, arriba del 20%, excepto en el 2020, bueno, por cuestiones pandémicas, pero el resto siempre está por arriba del 20-25% de rentabilidad, por lo cual, bueno, tiene una rentabilidad elevadísima. Esto también evidencia en números la ventaja competitiva de la empresa. Si pasamos a la valoración o el análisis de los múltiplos, bueno, podemos ver que si medimos el precio-ventas es el menor de los últimos 10 años. Si vemos el PER, no es el menor se dio en el 2018, pero es el segundo valor más bajo en los últimos 10 años. Lo mismo que el precio sobre el flujo de caja. Por lo cual podemos decir que está muy cerca
de los mínimos por múltiplos, ¿no? Actualmente tenemos un PER de 25,7 para un PER promedio en los últimos 10 años de 29. Así que, bueno, podemos ver al menos que la empresa no está cara. No diría que está lo más barato de los últimos 10 años, pero no está cara por múltiplos. Si analizamos los dividendos, bueno, la empresa paga $2,28 por acción de manera anual, lo que nos da un rendimiento por dividendo del 2,47%. Recuerden que si son inversores por CDR, de esto van a cobrar el 60% aproximadamente, lo que les daría un rendimiento neto por dividendo del 1,48% anual. Si vemos el crecimiento de los dividendos a lo largo de los años, bueno, vemos que ha ido decreciendo, o sea, aunque sigue creciendo lo que paga en dividendos año a año, bueno, cada vez lo hace con una tasa inferior, ¿sí? Bueno, obviamente esto se ve reflejado en el payout. Fíjense que tiene un payout ratio, principalmente el que me importa, el de flujo de caja libre, de casi el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% del flujo de caja libre se destina al pago de dividendos. Bueno, es seguro el dividendo porque la empresa genera de manera constante ese flujo de caja libre. Ahora, deja poco margen para seguir aumentándolo. Y esto se ve reflejado en lo que le dije, el descenso en las tasas de crecimiento en lo que paga como concepto de dividendo año a año. Entonces, bueno, lo que vamos a proyectar como crecimiento de dividendo, bueno, va a ser una proyección de lo mismo, ¿no? Vamos a proyectar un crecimiento menor al actual. Pasando a analizar la estrategia por rango de dividendos, quienes lo conozcan, les dejo un video por ahí arriba para que aprendan de qué se trata esta estrategia. Bueno, podemos hablar que actualmente la raya negra representa el rendimiento por dividendo actual de 2,48%, muy cercano al techo histórico del 2,6%, y en zonas de infravaloración. La zona de infravaloración sería con yield, o sea, rendimientos por arriba del 2,34%. Para un promedio en los últimos 10 años de yield del 1,94%. Entonces podemos decir que está por arriba del promedio de los últimos 10 años y en zonas de infravaloración de los últimos 10 años. Muy cercano, pero todavía no al techo de los últimos 10 años por rango de dividendo. Si analizamos las recompras accionarias, bueno, lo que podemos ver es que la empresa tiene una tasa de recompra en los últimos 10 años del 3,2% si incluimos 2018-2019, donde hicieron una gran recompra, como lo vemos acá, esta zona de acá. Bueno, esto representó la gran parte de la recompra de los últimos 10 años. Si no tenemos en cuenta esa recompra de 2018-2019, bueno, la tasa de recompra ronda el 1,5 al 1,8% anual. ¿Qué me gustó de ver esto? Que realmente me pareció muy interesante, que en el momento del 2018, que es donde las acciones, ya lo vimos por múltiplos, estaban en mínimos históricos, desde múltiplos, o sea, las acciones estaban baratas, la gestión de la empresa realizó una recompra gigante accionaria de casi el 11% en un año. Y otra cosa que me gustó ver, en momentos donde estaban en zonas de sobrevaloración, allá por la pseudo burbuja financiera que tuvimos en 2021, bueno, la empresa no generó recompras, incluso diluyó un poquito. Y en el 2022, cuando volvió a caer, la empresa volvió a recomprar. Bueno, esto me gustó verlo, esto habla de una buena gestión y de una buena alocación del dinero por parte de la gestión. Recomprar acciones propias cuando están baratas y disminuir la tasa de recompra o anularla cuando las acciones se presentan caras en el mercado. Así que me gustó cómo gestionó la recompra en los últimos años la empresa. Si querés aprender a analizar y valorar empresas como lo hacemos en este canal, te invitamos a nuestro curso de análisis fundamental orientado a la valoración de empresas. Te dejamos un link allá arriba para que veas un video informativo y si no, en la descripción de este video vas a tener el link para acceder a nuestra tienda online para más info e inscripciones. Pasando a la valoración, vamos a hacer primero un descuento de flujo de cajas. Bueno, acá ponemos los datos de la empresa, el precio de la acción, acciones circulantes, las ventas, cajas y deudas. Lo que vamos a rellenar es los márgenes
le vamos a colocar un margen en condiciones normales del 12%. Actualmente en el último Q dio un 13%, en promedio ronda entre un 10 y un 12%, pero vimos previamente cómo, digamos, la idea de la empresa es expandir estos márgenes, dimos los fundamentos del por qué se pueden expandir estos márgenes, por lo tanto nos parece lógico que en condiciones normales la empresa pueda llegar a tener estos márgenes, ¿no? Del 12%. El crecimiento, le vamos a poner el crecimiento promedio que ha tenido la empresa y el crecimiento que esperan tanto el guidance de la empresa como los analistas, que ronda el 10%. Como tasa de descuento, vamos a utilizar la WACC, que ya la calculamos previamente, dio 8,41. Y como tasa de crecimiento terminal le vamos a colocar un 2%. Bajo este concepto, el descuento de flujo de caja nos da que estamos o estaríamos en su valor justo, su valor intrínseco. El valor intrínseco rondaría los $92, ¿no? Esto en condiciones normales con los parámetros que pusimos previamente. Si pasamos al análisis de lo que es proyección por beneficios, bueno, planteando una tasa de recompra del 1,8%, que es lo habitual que tiene la empresa, exceptuando el año 2018, que fue cuando hizo la gran recompra, exceptuando eso, nos da esta tasa de recompra. Y proyectando un PER a futuro, que es de 20, le pusimos de 20, obviamente es un PER mucho más bajo al que tiene el promedio la empresa, pero obviamente esperamos que la empresa, cuanto más grande sea, obviamente va a empezar a crecer menos y tal vez el mercado la empiece a valorar con un percentil menor de PER, ¿sí? Obviamente PER de 20 es un PER alto, pero no un PER, digamos, lo que está acostumbrado la empresa, que es un PER rondando entre el 26 y el 28, ¿no? Bueno, por otro lado, el crecimiento del dividendo, vimos que en los últimos 3 años fue del 8%, pero viene decreciendo en los últimos años, debido a que, bueno, obviamente el payout ratio cada vez es mayor y no creemos que eso vaya a revertir. Por lo tanto, redujimos un poco la tasa de crecimiento del dividendo a un 7%, ¿sí? Bueno, bajo estas perspectivas, si invertimos a los precios actuales, rondaríamos un rendimiento anual y compuesto de un 10%, ¿sí? Bien, eso la valoración por descuento de flujo de caja y proyección de beneficios. ¿Qué precio creemos nosotros que es tentador o que sería interesante entrar en esta empresa? Los $83. Si ponemos $83, vemos que por descuento de flujo de caja nos ofrece un margen de seguridad de un 10% y por proyección de beneficios tenemos una rentabilidad anual y compuesta del 12%, por lo cual los $83 nos parece un precio más que interesante. Además, a $83 por rendimiento, por una estrategia de rango de dividendos, estaríamos en un yield, un rendimiento por dividendo del 2,75%, que fíjense que es prácticamente lo mismo que el pico máximo de yield que ha tenido la empresa en los últimos 10 años. Así que $83 nos parece un precio interesante para empezar a formar posición. Resumiendo, Starbucks, bueno, obviamente primero que nada, esto no es una recomendación ni sugerencia ni de compra ni de venta de activos, es meramente una entrega con un objetivo meramente educativo. Bueno, y redondeando podemos decir que el precio justo o el fair value que nosotros calculamos para Starbucks rondaría los $92 y como precio objetivo para la formación de posición en esta empresa sería interesante los $83. ¿Por qué? Porque a esos $83 tendríamos un 10% de margen de seguridad a través de la valoración por descuento de flujo de caja. Por proyección de beneficios nos otorgaría un crecimiento anual y compuesto de más del 12%, que es en general lo que buscamos. Por estrategia de rango de dividendos, a los $83 nos daría un rendimiento por dividendo del 2,75%. Fíjense que es igual al máximo yield que hemos tenido en los últimos 10 años. Y por PER tendríamos un PER de 23, que estaríamos en el mínimo de los últimos 10 años, exceptuando el 2018 que tuvo un PER de 20, pero bueno, estaríamos muy cerca. Así que por eso mismo, por estas 4 circunstancias, valoraciones diferentes, consideramos que los $83 es un precio interesante
para empezar a formar posición en esta empresa. Bueno, desde ya espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, compartan, dejen un like, algún comentario, que es así como seguimos creciendo y seguimos generando este tipo de contenido. Nos vemos la próxima.